Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y las enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía a todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios ya hoy, jueves después de Epifanía. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos presenta a un Jesús maduro, comenzando su misión y llevando a cabo la obra que su padre le ha encomendado, luego de saber lo que había pasado con Juan el Bautista, ¿no? Y la palabra de Dios hoy es clara en que Jesús lo primero que comienza a predicar es que nos convirtamos de nuestro mal camino, ¿no? Y apenas hemos empezado el año y ya nos están tirando un sermón de que no estamos bien. Pues, hermanos y hermanas, es cuestión de examen de conciencia y es cuestión de nosotros ver que nuestra vida sea vivida conforme a esa voluntad de parte del Dios del cielo. Mira, la idea fuerza que tenemos para hoy es esta: somos hijos y somos hijas de Dios y debemos vivir como tales, tan sencillo como eso. Y eso es lo que nos pide hoy la palabra de Dios, no solamente con Jesucristo en esa lectura de San Mateo, sino también en la primera lectura de hoy, que es de la primera carta de Juan, que es con la que yo quiero iniciar nuestra reflexión y nuestra meditación. Mira, ¿y por qué he elegido yo la primera lectura de hoy para que podamos nosotros meditar su evangelio? Porque es una lectura totalmente complementaria. Nosotros como cristianos lo que nos destaca es lo que acabamos de pasar. Hemos celebrado Nochebuena, hemos celebrado Navidad, hemos reconocido a Jesucristo como el enviado de parte de Dios y como nuestro Salvador. Lo vivimos el 24, el 25 de diciembre y lo hemos vivido ayer con la fiesta de la Epifanía de los Reyes Magos. Vuelve otra vez pues a nuestras vidas toda la historia de la Navidad. Uno de los personajes principales de la Navidad somos tú y yo. O sea, ¿por qué viene Cristo? ¿Por qué se encarna Cristo? ¿Por qué tiene una misión de salvación? Por nosotros. Y esa es una de las mayores alegrías que tenemos. Si celebramos Navidad es porque somos cristianos. Si celebramos Navidad es porque queremos en Dios. Si celebramos Navidad es porque sabemos que yo quiero creer en Él y yo quiero ser salvo. Algo de lo que vamos a experimentar nosotros en la vida y nos pasa siempre, hermanos y hermanas, es que a veces como que las promesas de Dios no llegan a nosotros. Hay personas que ven a Dios todavía como lo veía el judío. El judío como era una teología primitiva, esa teología del Antiguo Testamento, pues le ponían atributos a Dios como si fuera un ser humano. Por eso Dios en el principio, en el libro de Génesis, lo vemos como un artesano, ¿verdad? Que de la arcilla y del barro, mezclándolo, va creando el ser humano. Es totalmente, hermanos y hermanas, un artesano que está haciendo pues su obra. Pues son atributos, ¿no? El modo ese de poner a Dios pues con atributos humanos. Se enfadaba, se enojaba, viraba la cara, le daba la espalda, se escondía. Y así somos nosotros.
es una teología primitiva. Es una fe también, hermanos y hermanas, primitiva y yo diría que inmadura. Entonces, cuando no vemos el favor de Dios y no vemos sus milagros y no vemos su misericordia y no vemos la salud que necesitábamos y no vemos que salimos de los problemas, por más que rezo, por más que envío misa, por más que hago salmos, qué sé yo, pues culpamos a Dios. Es que Dios es esto, Dios aquello, Dios lo otro, papá. El examen de conciencia es nosotros. ¿Ves? ¿No? Si nosotros nos vemos a nosotros, eso es lo que tenemos que corregir. Vivir, hijos e hijas, como que Dios es Padre. Comportarnos como tales y habrá bendición. El examen de conciencia lo haces tú, hermanos y hermanas. El examen de conciencia lo vas buscando tú. Yo no soy digno de estar metiéndome en tu vida. Yo hago el mío, tú haces el tuyo. Tú sabes pues de qué pata tú cojeas. Tú sabes cuál es tu debilidad. Tú sabes cuál es tu pecado, el venial, el mortal. Tú sabes lo que necesitas corregir. Vamos a aclarar eso con Dios y en una buena confesión y vamos arreglando el camino. Quiero enfatizar hoy, hermanos y hermanas, en esa primera lectura y con ella cerrar esta reflexión y meditación de hoy. Primera carta de San Juan, en el capítulo 3, comienza en el versículo 22, que continúa hasta el capítulo 4 y termina en el versículo 6. ¿Y por qué me llama la atención esta carta? Mira, y es por lo siguiente, porque el tema es como que propio para el tiempo de Navidad, para el tiempo de principio de año, para el tiempo en que tú y yo, hermanos y hermanas, estamos en resolución y estamos buscando hacer pues que las cosas buenas para que Dios en su momento nos bendiga con todo tipo de bienes que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces mira cómo comienza ese versículo 22 del capítulo 3, porque estos somos nosotros. Y ponte en este contexto. Tuvimos despedida de año, pusimos el año en manos de Dios, tenemos resoluciones, sabemos las promesas de Dios de salud, de prosperidad que queremos que se cumplan en nosotros y estamos listos para empezar. Versículo 22. Entonces todo lo que pidamos nos lo concederá. Eso es fe, hermanos y hermanas, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Una relación qui pro quo. Una relación donde yo te doy mi Dios y donde tú, mi Dios, me das, ¿no? Tiene que haber algo de mí para que Dios obre. Y está bien, hermanos y hermanas, ¿no? Guarda sus mandamientos en este nuevo año y haz lo que a Dios le agrada. Bendición es lo que buscamos. La bendición es que Dios apruebe. Si yo cuento con la bendición de Dios, es que Dios aprueba lo que yo quiero hacer este año, ¿no? Y entonces podemos pedir y se nos va a conceder. El problema no es Dios, el problema soy yo. El problema no es que Dios me da la espalda, el problema soy yo. Versículo 23. Si desconoces el mandato, si no sabes qué es lo que hay que guardar, pues Él pregunta, ¿y cuál es el mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos ordenó. Las cosas de Dios son sencillas, ¿no? La palabra de Dios no es tan complicada, la complicamos nosotros, hermanos y hermanas. La complicamos nosotros. Si tú celebraste Navidad como yo, es porque creemos en Jesucristo. Yo no sé, pero los budistas no celebraron Navidad, hermanos y hermanas, hasta donde yo sé. Los budistas no celebraron Navidad. Fuimos nosotros, los cristianos, somos los que celebramos Navidad, ¿verdad? Entonces, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros en esa relación de que bien positiva que la puso Jesucristo en su vida pública de predicación. Hazle a los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. Ya está, ya está. Hazle a los demás lo que yo quiero que ellos me hagan a mí. Si te vira de otro lado, no vamos a conseguir nada, hermanos y hermanas. 24, versículo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ese permanecer es importante para conseguir la bendición de Dios. Permanecer nos recuerda mucho la parábola de nuestro Señor Jesucristo de la vid verdadera. ¿No? ¿Te acuerdas? Se hacía un énfasis tan grande en esa parábola de permanecer en mí, como yo permanezco en mi Padre, ¿no? La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Si se caen,
de la vid ya no tienen conexión, hermanos. Entonces, el permanecer es importante. No te apartes de Dios. Tu matrimonio no se aparte de Dios. Tu vida en trabajo no se aparte de Dios. Tu vida religiosa no se aparte de Dios. Permanece en Dios y Dios en Él, el que guarda los mandamientos. Pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos despega de Dios? ¿Qué es lo que nos hace no cumplir los mandamientos? ¿Qué es lo que nos hace no amar al prójimo? ¿Qué es lo que nos hace no reconocer a Jesucristo como el Salvador? Pueden ser muchas influencias, muchas cosas, pero hoy yo quiero hablar de la influencia. ¿Has oído tú hablar de estas personas últimamente que son grandes motivadores? ¿Has escuchado tú hablar de estos influencers, ¿no? Que son personas que tienen una influencia? La influencia la crean los líderes. Y se dice que una persona tiene influencia sobre mí porque yo hago lo que él dice, porque yo lo imito o yo la imito a ella, ¿no? Hay una serie de motivadores, de influencers. Yo no estoy poniendo a todos en la misma bolsa, hermanos y hermanas, y no estoy globalizando. Algunos deben ser buenos, pero algunos de estos que salen por la internet son personas que nada hablan de Dios, que nada hablan del prójimo. O sea, ¿a quién estamos? ¿Qué nos puede apartar a nosotros en una sociedad tan tecnológica de la internet en la que estamos metidos? No tal vez ya de 70, 80 años, ¿verdad? Pero estos jóvenes, esta adolescencia, esta juventud, este joven adulto que está pasando tanto tiempo en las cosas electrónicas, en el mundo tecnológico, cibernético, en la tecnología, en la internet, son influenciados grandemente por pensamientos, por conducta, hermanos y hermanas, por ideologías, por creencias, por filosofías, hermanos y hermanas, que pueden desviar, ¿no? Este es ya el capítulo 4 de San Juan. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Vamos a ponerlo en nuestro tiempo. No te fíes de cualquier motivador que hable de la conducta humana o de lo que debemos ser. No te fíes de cualquier influencer. No te fíes. Examina los espíritus para ver si vienen de Dios. Esta carta se escribió en el año 95 después de la muerte de Cristo, ¿no? En la era cristiana. 65 años después de la muerte de Cristo. Y a esas influencias le llamaban en aquel tiempo espíritu. Hoy no le llamamos espíritu, hermanos y hermanas, pero dice él, examinen los espíritus. Nosotros decimos, examina a los influencers para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, los falsos profetas modernos, en el año 95, cuando se escribió esta carta, pues el falso profeta tenía sandalias, tenía callado, tenía vestimenta o una túnica de piel de camello, qué sé yo, como se vestían en aquel tiempo. Pero tú no vas a encontrar un falso profeta hoy en día, hermanos y hermanas, y un espíritu maligno vestido con ropa y túnica de un profeta del primer siglo, en el molde de San Juan. No. El falso profeta, el espíritu maligno, el inspirador que no viene de Dios, viste como tú y como yo, con la misma ropa, los mismos tenis, la misma camisa, con los carros que usamos. Tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Hay que verlo de esa manera. El versículo 2 del capítulo 4, ¿quieren reconocer el Espíritu de Dios? Eso es lo que queremos hacer, no tanto el del mundo, los espíritus de estos. Todo espíritu que reconoce a Jesucristo como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. O sea, tiene que confesar el nombre de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, quien habla en nombre de Dios. Si no trae nada de parte de Dios, hermanos y hermanas, ¿qué podemos esperar? Versículo 3. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. Y ahí está esto poniéndose mejor. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque es antitestimonio, porque no hace lo que Cristo nos dice que hagamos. Hermanos y hermanas,
el anticristo. Bueno que estemos hablando de eso. Anticristo es antitestimonio. Es no hacer lo que Cristo nos ha dicho que tenemos que hacer. Han oído que vendrá un anticristo. Carta que se escribe en el año 95. Y le dice Juan a su comunidad en el año 95, 65 años después de la muerte de Cristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Así que no lo esperen, hermanos y hermanas. No lo esperen. Ya está en el mundo. O sea, hermanos y hermanas, entonces estamos esperando que el anticristo sea un demonio, un diablito, rojito con cuernos y con jabito de puya y con tridente que bota fuego por los ojos y por la boca y que nos tiene preparado un laguito de azufre. No, hermanos y hermanas. Yo quiero que caigamos hoy en conciencia, hermanos y hermanas. Y ya que estamos hablando del anticristo, déjame decirte esto. Para aterrizar nosotros, salir de la fe inmadura en la que hemos caído, porque los católicos a veces nos volvemos supersticiosos, siendo gente de creencia. Y a veces en la Navidad lo que hemos celebrado es la bachata, la parranda, la comelata, la bebelata, y se nos ha olvidado lo esencial, que es el Señor de la Navidad, ¿no? ¿Quién es el anticristo, hermanos y hermanas? Sepa usted que el anticristo solamente se habla de él en 2 libros de la Sagrada Escritura, en la primera carta de Juan y en la segunda carta de Juan. No aparece en ningún otro libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento el anticristo. No está en el Apocalipsis tampoco. El anticristo no aparece en ningún versículo ni capítulo del Apocalipsis, hermanos y hermanas. En el Apocalipsis de quien se habla es de la bestia. Y entonces la bestia y el anticristo no son lo mismo, hermanitos. Son 2 cosas totalmente distintas. La bestia es la que tiene que ver con el 666 de Apocalipsis. No tenemos tiempo de hablar eso hoy, pero en algún momento tendremos tiempo para hablar. ¿Qué es lo que dice entonces, hermanos y hermanas, la Biblia acerca del anticristo? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? ¿Por qué se menciona hoy en la palabra de Dios? Vamos a Primera de Juan, hermanos y hermanas, capítulo 2, versículo 18. Ahí, hermanos y hermanas, Juan nos habla de que tenemos que rechazar al anticristo. Escucha lo que él dice en el versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora, año 95, no 2021. Esto es lo que dice Juan a su comunidad. Estamos en la última hora, en el año 95. Y han oído que va a venir un anticristo. En aquel tiempo se habló de que venía el anticristo. Pero ya han venido varios anticristos. Mira tú. La gente por ahí esperando al anticristo. Porque mucha gente ha dicho que el Papa es el anticristo. Y mucha gente dijo que Mahoma era el anticristo. Y mucha gente dijo que Hitler era el anticristo. Y mucha gente identificó a Martín Lutero cuando la reforma y la división de la iglesia. Ese es el anticristo. Pues mire, hermanos y hermanas, el anticristo no es nadie del siglo XXI, ni ninguno de los personajes que yo te dije. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Son varios. Son varios. En el versículo 19, esa gente salió de entre nosotros. Dice Juan, de la comunidad de ellos, no es de la nuestra, es de la de ellos. Salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. El anticristo, lo que resume Juan es, hermanos y hermanas, que niega que Jesús es el Cristo. En el versículo 22 de ese capítulo 2 lo dice más claro. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Hermanos y hermanas, vamos a madurar en la fe. ¿Tenemos o no tenemos el favor de Dios? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios está claro en sus cosas. Dios está completo.
Los que somos inmaduros somos nosotros, los que somos imperfectos somos nosotros, los que pecamos somos nosotros, los que nos alejamos somos nosotros, los que nos molestamos con Dios somos nosotros, los que le damos la espalda a Dios somos nosotros. Vamos a dejar de estar atacando a Dios como Él es el que nos está fallando. Esto es asunto nuestro. El que tiene que enderezar aquí la ruta soy yo. Se acabó. Dios está listo. Dios está listo para actuar. Es el antitestimonio. Es cuando yo no tengo una vida, no la vivo como hijo o hija de Dios, como un bautizado, como alguien que comulgó, como alguien que confesó, como alguien que se casó por la iglesia, como alguien que es sacerdote, como alguien que es monja, como alguien que es ministro, como alguien que es diácono. Cuando yo no vivo una vida de acuerdo a lo que yo soy delante de Dios, soy anticristiano, y un anticristiano da antitestimonio, y el anticristiano y el antitestimonio es un anticristo, porque está que en contra de Cristo, hace lo contrario a lo que Cristo hace. Entonces el anticristo no es una bestia, soy yo con mi actitud y mi comportamiento, que a lo mejor está bestial, ¿verdad? Pero soy yo, hermanos y hermanas. Tenemos que crecer en esto. Más específicamente Juan, en el capítulo 2, que es el segundo libro de la Biblia que nos habla del anticristo, en el versículo 7, mira lo que dice: en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido de la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo, ¿no? ¿Cómo reconozco al anticristo? Que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne, hermanos y hermanas. Eso es un anticristo, que están sueltos por ahí y los puede haber en nuestros tiempos. Entonces ahora tendrá sentido la lectura del Evangelio de hoy. Ese versículo 16 ya del Evangelio de Mateo, hermanos y hermanas, en el capítulo 4, tendrá sentido para nosotros y ahora lo vas a entender. La gente que vivía en la oscuridad, nosotros que hemos celebrado Navidad y aceptamos a Jesucristo como Salvador, hemos visto una luz muy grande, por eso celebramos Navidad. Una luz que ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Por eso es que en ese versículo 17, hermanos y hermanas, Jesús empieza diciendo: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. El mal camino antitestimonio, anticristiano, anticristo. Renunciemos a lo que es anticristiano. Y entonces ese versículo 24 será una realidad en nuestras vidas, que es un versículo extraordinario porque es cumplimiento. Su fama se extendió por toda Siria, la gente le traía a todos sus enfermos. ¿Y cuántos estaban aquejados por algún mal? Endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Y eso es lo que buscamos, que Él nos sane a todos y que toda esa bendición que tiene Dios por derramar por nosotros, miles de bendiciones, estén disponibles para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, a vivir nuestra vida como hijos y como hijas de Dios, sin antitestimonio. No seamos anticristos, sino que seamos plenamente imitadores fieles y leales del Cristo, haciendo lo que Él hizo y haciendo lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo programa y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, te va a ir bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.